Buen día muchachos, nuevamente con ustedes. Esta vez vamos a desarrollar la clase número 2 correspondiente pues a sistemas 3, continuando con lo que sería el programa de SketchUp. Yo sé que algunos de ustedes, si no la mayoría, ya tienen una base. eh, lo habíamos visto en algún momento. Sin embargo, hay otras personas que no lo tienen, de manera que es importante esta primera parte, incluso para que ustedes recuerden algunas cosas que se han olvidado y para reforzar pues aquellos que no han tenido conocimiento de SketchUp. Bien, les recuerdo en la clase anterior ya habíamos visto el trabajo tan importante que tiene el teorema de Pitágoras, relacionándolo pues con una medida de ángulos en el concepto de levantamiento de arquitectónico. Esto es muy importante reconocerlo y saberlo para que ustedes sepan aplicarlo en algún momento que tengan que ver con este proceso. Tomando como base un triángulo rectángulo del lado 1, se calcula pues la hipotenusa. Recuerden el teorema: hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El resultado es este valor, 1,4142. Sabiendo que este valor es para esquinas, digámoslo así, o ángulos que tienen 90 grados. Les daba el ejemplo de que al medir 1 metro por cada lado y tomar el valor de la cuerda, en este caso 1,30, en este caso 1,50. Si este valor 1,30, que es el valor de la cuerda, no está relacionado a 1,41, es decir, es menor que 1,41, quiere decir que el ángulo va a ser menor. Si es mayor que 1,41, pues el ángulo va a ser mayor de 90 grados. También les recuerdo la disposición nueva referente pues a los días de trabajo. El horario sigue normal, no hay ningún problema, pero vamos a tener, o voy a estar cada día, yo les envié la invitación de 1 hora para que ustedes puedan aclarar dudas o plantear alguna dificultad que se haya tenido respecto pues al módulo que estamos viendo. Bien, no sin más, pues vamos a continuar. Aquí abro el programa SketchUp en que teníamos anteriormente. Habíamos ya con base a un polígono calcular pues todos los elementos que contienen, como es área, perímetro, cálculo de ángulos, la sumatoria de los mismos, etcétera, etcétera. Ya ustedes tienen un ejercicio, me imagino lo hayan hecho, y eh, tendrán como taller pues del primer punto desarrollar otro polígono. Todos estos ejercicios deben aparecer en el mismo archivo que ustedes me van a enviar, de manera que me van a demostrar que han estado trabajando dentro de el sketch. Bien, vamos entonces a seguir con los temas que estamos planteando ahora, que sería el trabajo de la herramienta Lash Toolset,
hacer una aplicación volumétrica y empezar a ver los conceptos de componente y de grupo. Listo. Voy a poner por aquí. Entonces el rectángulo, aquí pueden ver el icono de rectángulo, síganme con la flecha. Rectángulo, pues ustedes ya deben saber que se pica un punto y con otro punto en diagonal se obtiene el rectángulo. Sin embargo, es importante tomar las medidas. Para las medidas se hace lo siguiente: pico un punto y en la parte inferior derecha, recuerden donde dice dimensiones, ahí es donde debo dar la dimensión. Recuerden no bajar la flecha a colocar aquí el valor, sino sencillamente escriban. Tengan cuidado en la posición en que está el rectángulo. Puede estar en una posición distinta a la que está aquí. Me refiero al color verde, rojo, dependiendo del eje donde se vaya a hacer. En este caso lo voy a hacer perpendicular al eje Z, por eso aparece de color azul. Entonces le doy, por ejemplo, 4,50, punto y coma, recuerden el punto y coma. Importante porque aquí separaría la otra medida, digamos que es de 3,5, enter, y obtendríamos el rectángulo que estamos haciendo. Repito, primer punto, luego doy la medida de un lado, vamos a hacer otro, 1,50, punto y coma, podemos darle 2,25 y le doy enter y queda el rectángulo con las medidas que habíamos colocado. Bueno, en el caso de un círculo, cuando se trata de un círculo, doy el centro y genero pues el círculo ubicando un radio. Si el círculo quiere ser calculado, doy un punto y en la parte inferior derecha voy a colocar el radio, por ejemplo de radio 1,25. Ahí estaría entonces el círculo. ¿Qué hay que considerar aquí en el círculo? Si ustedes hacen una aproximación, se van a dar cuenta que el contorno del círculo se torna quebradizo, es decir, se vuelve un polígono. Por eso habíamos hablado que el programa pues no tiene esa exactitud que se requiere. Sin embargo, hay manera de hacerlo más denso o menos denso, como se quiera, según la utilidad que ustedes le vayan a dar. Es importante recordarles dos cosas: el concepto de círculo, voy a anotarlo acá, concepto de círculo y el concepto de circunferencia. Podría también decirse el concepto de área y el concepto de perímetro. ¿A qué se relaciona? El círculo se relaciona a lo que sería el concepto en diseño como figura y la circunferencia al concepto en diseño de forma. Área sería
la figura, perímetro sería la forma. Es importante esto para determinar lo que sería un elemento y cuál sería su lenguaje, ¿no? Les recuerdo también la manera como puedo calcular el círculo y la circunferencia. Vuelvo a la agujita negra, pico el interior, que sería el círculo. Tengan cuidado aquí que él me está calculando un botón derecho, información de la entidad, pues ya se hace este cuadro y aquí me está diciendo 465 metros cuadrados, que sería área, sin contar con este pedazo de aquí. Recuerden que aquí está montado, por tanto no está completa la área que corresponde a este círculo. Pues si quiero hacerlo, tendría que borrar esta línea para que quede completo el círculo y hacer el cálculo normal con la flecha negra. Aquí lo tienen, 485 metros cuadrados. El caso de la circunferencia, selecciono el contorno, igual recuerden que es completo el contorno, con Shift sostenido van a determinar todo el contorno, que es más o menos 783 metros lineales. ¿Listo? Que si ustedes quieren, ahora voy a borrar para dejar solamente esta circunferencia. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer más densa el contorno, pues al hacer el círculo, voy a borrar esto para que ustedes lo vean mejor. Cuando yo le doy flecha y toco el interior, pues aquí me va a dar la área, repito. Si toco el contorno, me va a dar aquí el radio del círculo y el valor de la circunferencia, o sea la longitud y el número de lados. Si usted reduce o aumenta el número de lados, tendrá en consecuencia un polígono o más fina la circunferencia. Por ejemplo, si yo le doy 80, observen que la línea o la forma ha sido más densa. Si yo lo toco nuevamente, pero reduzco el número de segmentos, puedo generar polígonos, por ejemplo, un pentágono, un octógono, un decágono, etc. Entonces no es necesario utilizar el polígono que está aquí al lado, sino que directamente lo puedo hacer con el modo circunferencia. Recuerden también que seleccionando algo con botón derecho, puedo ir a información de la entidad. Si este cuadro no se ha activado o se activa, si usted lo tiene desactivado, botón derecho, información de la entidad, inmediatamente se activa con los valores que se piden. Bueno, en el caso de dos arcos, ustedes ya conocen el primero, con el cual calcularon los ángulos, las cuerdas, picar un punto, dar un radio y luego trazar el arco. El segundo son dos puntos, un primer punto, un segundo punto, y el arco queda ya determinado por lo que sería la flecha o el ancho de ese arco. Y finalmente
el arco con 3 puntos, 1, 2 y 3, determinan pues la curvatura de ese arco. El otro es como un arco ya cerrado, es lo que se denomina un pie, es un arco con radio y se torna cerrado o se vuelve región. Bien, voy a borrar estos arcos de aquí, voy a limpiar un poco la pantalla y vamos a trabajar ahora este elemento que sería el equivalente a extruir en AutoCAD. En el caso, por ejemplo, que tenga este volumen, sencillamente es picar extruir, determinar qué área voy a extruir y levantarla. El levantar también la puedo hacer con medida en la misma parte derecha inferior, dándole el valor correspondiente a esa altura, por ejemplo 1 metro, y queda levantado 1 metro. Dependiendo pues de los elementos que contenga, se empezarán a dividir planos con los cuales también puedo hacer la extrusión. Como pueden ver, observen en este punto que estos volúmenes se volvieron grises, es decir, están extruidos de forma negativa. Para poderlos tener forma positiva, con las caras que queden blancas, ustedes seleccionan el volumen y le dan botón derecho, le da Reverse Face para que las caras queden en color contrario. Esta que seleccionó Reverse Face y quedarían del color. También puedo, por ejemplo, si no quiero utilizar este plano o estas dos líneas que lo limitan se pueden borrar, conformando un plano total unido que se puede extruir también, ¿no? Se puede extruir ahí. Es decir, cada elemento que ustedes tengan aquí lo puedo extruir sin ninguna dificultad a la medida pues que yo quiera o que se tenga pues según el plano. ¿Listo? Les repito, basta con tomar la superficie y levantar la altura que ustedes quieran. Ahí lo pueden ver. Bueno, muy bien. Viene ahora el concepto de movimiento, mover. En mover no puedo sencillamente tomar algo de esto y hacer el movimiento, porque estos elementos ya conforman parte de esta unidad y lo que haría sería estirar más no mover. Ya entonces, si quiero hacer un movimiento de un elemento aparte, sencillamente seleccionarlo, darle el icono de Move, tomar un punto de movimiento y generar el movimiento. Recuerden que si la línea de mover aparece roja, lo estoy haciendo en referente al eje X. Si lo hago en color verde, lo estoy haciendo en referencia al eje Y. O si lo hago hacia arriba, que tenga el color azul, estoy levantándolo en el eje Z. ¿Listo?
Entonces tengan cuidado con ese movimiento. También le puedo dar medida. Por ejemplo, lo voy a mover 2 metros y queda movido, 2 metros. Puedo seleccionar líneas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta línea de arriba. Aquí, torna azul. Y le doy mover. En ese caso, el movimiento se haría conforme al plano y haría una inclinación de ese plano cuando yo estoy moviendo la línea. Entonces, si yo quiero tener un plano inclinado, pues basta con mover la línea, ojalá en sentido vertical al eje, porque si lo hago en sentido contrario generaría otra serie de planos que son casi que imposibles de elaborar. Puedo hacer un movimiento de una cara, pero también lo puedo hacer rotándola. Por ejemplo, voy a seleccionar esta cara y le voy a dar este comando que se llama rotate, rotar. Recuerden que rotar, en este caso, se hace dependiendo del eje. Cuando el rotor aparece azul, quiere decir que la rotación la voy a hacer en el eje Z. ¿Sí? Aquí lo voy a hacer en el eje Z. Pico y le doy un punto referente al plano que voy a mover y él se está moviendo con las características que se quieren. Puede dar un ángulo directamente escribiéndolo, por ejemplo 30 grados. Ahí está 30 grados. Si el movimiento se va a hacer en otro eje, por ejemplo en el X de color rojo, voy a mover este lado, es decir, lo estoy haciendo referente al eje X. Miren la deformación que voy a causar pues en la volumetría. O le doy escape. Si lo voy a hacer en el eje verde, fíjense, aquí ocurre algo que no me determina el eje verde, que sería el Y. Solamente toma el color rojo para X o el color azul para Z o este color oscuro negro que sería para el plano inclinado, porque yo lo puedo girar conforme al plano inclinado. Cuando le suceda esto y usted quiera forzar a la computadora que tome el eje verde, observen las flechas que ustedes tienen en la parte derecha de su computador y si pica la flecha izquierda será el color verde que estamos buscando, el eje Y. Si la pica la flecha derecha tendría el eje X, el color rojo, y si pica la flecha de arriba tendrán entonces el eje Z de color azul. Entonces, como no toma el eje verde de pico botón izquierdo, pico un punto y determino un plano para girar pues en ese eje. Tengan cuidado en no causar deformación en el plano o en la figura. Ok, control Z, me devuelvo y ya hemos visto en este caso lo que es referente a mover y rotar. Listo, ahora sí veamos este otro que se dice follow me. Recuerden ustedes, siempre flechita negra. En AutoCAD, voy a mover esto un poco.
hacíamos, por ejemplo, va a ser algo aquí muy elemental, una sección cualquiera, ¿sí? Aquí esta sección, miren, por ejemplo, yo la quiero girar, ¿no? Entonces selecciono, le doy rotar, dependiendo de dónde lo va a rotar, en este punto, pero lo voy a rotar en el eje Y. Flecha izquierda, selecciono un lado para girar y lo giro 90 grados. O bien anotan los 90 aquí en este punto, o bien se referencian con el transportador y ubican los 90 grados. He girado entonces 90 grados. Luego le doy un path, un recorrido. Vamos a hacerlo. Cualquier recorrido con una línea. Ahí está. Y selecciono el recorrido, el path, y le doy Follow Me. Cuando pico Follow Me, toco la región y ahí ustedes pueden ver el recorrido que hizo la sección. Nuevamente recuerden, este es de color gris, quiere decir que debo reversar con Reverse Face para que quede de color blanco el ejercicio. Pues con él puedo hacer una serie de secciones de perfiles, guardaescobas, cenefas, etcétera, que vaya a utilizar para decorar el sitio. Entonces, Follow Me, recuerden, Follow Me. ¿Listo? No necesariamente, pues el Follow Me tiene que ser aparte. Yo puedo hacer un Follow Me aquí frente a una cara. Por ejemplo, voy a hacer una línea aquí y la voy a pegar contra esta cara y ya tengo un recorrido. Con flecha negra selecciono el recorrido primero y le doy Follow Me tocando la región y ahí tienen ustedes el Follow Me. En cualquier sitio, en cualquier parte, de cualquier forma. Lo quiero hacer arriba, voy a hacer, por ejemplo, una sección de este tipo que corra un poquito hacia allá, que baje y llegue aquí perpendicular. Miren, por ejemplo, esa sección. Es flecha negra, selecciono el recorrido y le doy Follow Me a la región. Y ahí tienen ustedes una cenefa que se podría tener en cualquier volumen. Listo. Bueno. Vamos a ver ahora un offset. Offset es paralela. Paralela lo puedo hacer en cualquier parte. Por ejemplo, voy a hacer un hueco de aquí a acá en este volumen. Pico offset. Le muestro a qué lado voy a dar el offset y le doy el valor del offset. Si usted quiere, por ejemplo, 0,10, ahí está la paralela. Al dar el offset se generan dos regiones, la parte externa y la parte interna. Usted le da Follow Me, podría entonces estirar lo interno
o podía estirar lo externo. Si usted quiere hacer un hueco, selecciona la parte interna y le da el último lado de ese volumen y quedó hecho el hueco. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. ¿Listo? Ese es el trabajo de paralela. Repito, lo pueden hacer en cualquier lado. Por ejemplo, voy a hacer una paralela, la parte superior como si fuese una terraza. ¿Listo? Selecciono la sección que voy a extruir y la levanto. Por ejemplo, lo quiero levantar a la altura, bueno, la selecciono y le doy extruir. Aquí solamente subió una parte interna y no la externa. Bueno, no importa, ahí lo pueden observar. Listo. La otra está limitada pues con esta línea de aquí, que repito, si ustedes quieren unir podían borrarla y unen las dos secciones para levantar lo que ustedes quieran. ¿Listo? El concepto de escala también se puede trabajar. Vamos a utilizar, por ejemplo, este volumen. Aparte de aquí, este volumen. Lo seleccionan. Bueno, aquí quiero volverles a recordar lo siguiente. Si yo doy un clic, estoy seleccionando una parte de ese volumen. Si doy doble clic, selecciono la parte del volumen y el contorno. Y si doy 3 clics, 1, 2, 3, seguidos, 1, 2, 3, entonces estoy seleccionando toda la volumetría que tiene ese ejercicio. Bueno, yo le pico escala, con aquí el icono de escala, aparecen unas agujas con las que usted puede escalar, por decirlo así, el volumen. Si selecciono la parte de arriba, estoy oprimiendo o generando altura sin deformar la parte externa. Lateral, si yo lo tomo en un punto diagonal, esta esquina, entonces voy a escalar todo el volumen. Ahora bien, si usted conoce la referencia o el valor que quiere darle al escalarlo, pues dele ese valor. Por ejemplo, yo lo quiero duplicar, entonces le daría 2, enter, y queda duplicado. Toco la esquina, por ejemplo, la voy a reducir en 1, entonces sería punto 5, 0,5, y lo reduje una vez a la mitad, o sea, estaba el doble, lo reduje una vez, y así sucesivamente. Voy a reducir otra vez, pico aquí, digo 0,5 sería el valor para reducirlo a la mitad. ¿Listo? Si no, pues pueden utilizar las agujas que están ahí. Ahora bien, yo podría, por ejemplo, colocar esta cara respecto a esta que está acá. Entonces, si yo coloco esta aguja relacionada con este punto,
pues voy a escalar ese objeto de acuerdo a la medida que yo tengo en ese otro volumen que está aquí. Bueno, muy bien. Hemos visto esta parte en su forma general, pero hay algo aquí muy interesante, recuerda, que es el trabajo de move. Move, como ya lo vieron, puede hacer o mover un elemento en la posición que se quiera respecto al plano que ustedes quieran. Sin embargo, tiene otras opciones. Por ejemplo, si usted sostiene Shift sostenido, o sea, la tecla en el lado izquierdo, la que tiene flecha, y ha seleccionado previamente el volumen, entonces toman un punto y lo que van a hacer es una copia de ese volumen. ¿Listo? Perdón, voy a repetir este movimiento. Cuando hay un objeto el cual usted va a mover, primero debe seleccionarlo, debe estar en contorno azul, bien sea con 3 clics o bien sea con la flecha verde. Al darle mover de un punto a otro punto, lo pueden hacer, fíjense ahí, sin ningún problema. Como él queda seleccionado, lo pueden ver en color azul, van a, aquí oprimir la tecla control en la parte izquierda de su computador, seleccionan un punto y hacen una copia de ese volumen. ¿Listo? Repito. En este caso se seleccionó, ya saben que en color azul está seleccionado el volumen. Estoy picando Move. Pico la tecla Control, la que está debajo de Shift, la flecha, pico la tecla Control, ubico un punto y hago una copia. Si usted quiere que esa copia esté a una distancia X, pues la puede dar directamente en el sitio de derecho, la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, voy a repetir. Primero seleccione el volumen que va a copiar, bien sea con 3 clics o bien sea con la ventana que selecciona. Oprime control y le da move, un punto, y hace la copia. Si la copia la quiere con medida, por ejemplo 2, le da enter y queda copiado a 2 metros. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ok. Ahora bien, fíjense que él queda seleccionado cuando se ha copiado. Ahora usted quiere hacer una copia múltiple, como decir un arreglo rectangular de este volumen. Es decir, lo quieren copiar, por ejemplo, 4 veces. Para eso directamente escriben en la parte inferior derecha asterisco y le da 4 veces, que es las veces que va a repetir, y le da enter. Ahí lo tienen repetido. Cada 2 metros, 4 veces, 1, 2, 3 y 4, incluyendo pues la copia. Vamos a hacer otro ejercicio en esta parte de abajo, recordando otra vez
todo lo que hemos visto. Voy a darle 3 clics, 1, 2, 3, selecciono todo el volumen, pico la tecla control, le doy move, un punto de copia y bajo el volumen, digamos que 3 metros. Listo. Fíjense que el volumen queda seleccionado. Voy a reducir un poco, que observen. Ahora sí, de este volumen que quedó copiado, voy a hacer otra copia con control sostenido, un punto de copia, y lo voy a copiar a una distancia de unos 15 metros. 15 metros. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Quiere decir que desde aquí, desde este punto a este punto, hay 15 metros. Pero quiero colocar entre esta distancia, quiero colocar 5 volúmenes. Recuerden que se cuenta con el que está seleccionado. Entonces le doy, en vez de dar asterisco para multiplicar, voy a darle slash, que sería en la parte inferior. Recuerden, aquí en la parte inferior es escribir slash, le doy slash, por ejemplo 5, primero slash 5, enter, y queda dentro de ese espacio el elemento 5 veces. Listo. Voy a repetir, hago una copia seleccionando el volumen que voy a copiar, con control sostenido y move, tomo un punto y lo copio a una distancia de 15 metros. Estando él seleccionado, escribo slash 5 veces, slash 5, y doy enter. Y tengo la copia 5 veces dentro del espacio que había quedado vacío. Entonces quedan una serie de arreglos que ustedes pueden ver ahí. Muy bien. Espero tengan claridad sobre esto. Vuelven y repiten el video o lo van tomando, haciendo con paciencia para que el resultado sea el mejor. Muy bien. Vamos a continuar ahora con el concepto de grupo y componente. ¿Listo? Para esto voy a tomar como base estos dos paralelepípedos. Voy a seleccionar el primero con 3 clics, le doy botón derecho y lo voy a generar como grupo. Make grupo, botón derecho y le dan Make Group, hacer grupo. Pico y se generó el grupo. ¿Cómo sé que está grupo? Pues píquenlo y de una vez queda seleccionado. Ya no tengo que darle 3 veces, miren este, sino que de una sola vez queda seleccionado. Este es grupo. Voy a seleccionar ahora este otro, 3 clics, botón derecho y le digo hacer un componente, make component. Entonces aquí me aparece este cuadro donde voy a darle el nombre a ese componente que es equivalente a un bloque. Por ejemplo, le voy a poner rec, el nombre del bloque o del componente se llama aquí. Pueden hacer una descripción
que este es una prueba de volumen, y le doy crear ese bloque. En ese momento se ha creado el componente o el bloque. Fíjense que no hay diferencia. Si yo lo pico, se genera el grupo, lo pico este, se genera el componente. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el grupo y el componente? Vamos a darle 3 veces clic para entrar dentro del grupo. Entonces, observen que si adiciono un objeto, por ejemplo un cilindro, lo extruyo, él empieza a conformarse como grupo también. Sin embargo, cada elemento es independiente. Por ejemplo, este elemento no tiene nada que ver con este, es independiente totalmente. Le doy 3 veces, recuerden que este no se hizo grupo, ¿sí? Se copió antes de hacerse grupo. Que yo puedo hacer también una copia de este grupo, control sostenido, move, hago una copia de este y tengo dos grupos, ¿cierto? Y enter, listo. Voy a mover esto aquí. Tengo dos grupos. Vuelvo y doy a este grupo un clic y voy a adicionarle, hacer cualquier cosa, un movimiento, por ejemplo, de este, y queda independiente de este otro, que es otro grupo copiado de aquí. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ahora la diferencia entre este componente. Voy a copiarlo. Recuerde que estos de acá no son copias de un componente. Este es un solo componente. Como para hacer una diferencia, voy a borrar todo esto. Y voy a hacer copia de este componente, porque este ya es componente. Entonces, control sostenido, move, un punto y lo llevo, vámosle 10 metros, le hago un slash de 3, enter, y queda copia de este componente. Vamos a ver qué pasa con el componente. Le doy 3 veces clic para trabajar el componente, es algo así como explotarlo, y voy a adicionarle un cilindro al igual que el anterior. Ya van observando lo que está pasando con los demás. Al extruir también sucede con las demás copias de ese componente. Entonces ya pueden ustedes deducir cuál es la diferencia entre un grupo y un componente, ¿no? El componente, repito, es el equivalente a un bloque en AutoCAD y contiene todas las características
de ese bloque que se repiten en la medida que uno de ellos se cambia. En cambio, en el grupo, en este caso estos dos que son copias de ese grupo, son independientes cada uno. Se manifiestan de forma independiente. ¿Listo? Bien. Vamos a finalizar con el trabajo de estos otros iconos, que ya son un poquito más sencillos, como por ejemplo este tape measure, que es como el flexómetro. ¿Para qué nos va a servir? Es importante para utilizar líneas de referencia. Por ejemplo, voy a tomar una referencia en la parte superior de esta pared y colocarlo a 20 centímetros, y voy a colocar otra referencia en la parte inferior con un antepecho a unos 50 centímetros, 0,5, y de la parte lateral otra referencia que tenga una medida de 1 metro, y en la parte derecha, otra referencia. Tiene que salir la línea de referencia para que se tome aquí, ¿no es cierto? Dámosle otro metro. Y la idea es hacer un rectángulo en esta parte con medidas. Pues tomo un rectángulo, pico la esquina, pico la otra esquina y he hecho un rectángulo referenciado en las distancias que se dieron en cada una de las esquinas. Ahora puedo extruir ese rectángulo o llevarlo hacia adentro también, como si fuese una ventana. Bien, esas líneas de referencia después ustedes las pueden borrar sin ningún problema. Es importante porque a veces se llena uno de mucha línea. Listo. El elemento de dimensión pues es un acotado que usted puede hacer en cualquier posición. En este caso, como estamos dentro de una volumetrías, las cotas se pueden colocar sin ningún problema. No es necesario acotar un volumen, solamente se hace con el fin de tomar una referencia en la medida. Si usted va a hacer algún tipo de cambio, aquí con la flecha negra selecciono. Ustedes pueden mirar en la parte derecha, están algunas características de ese acotado. Por ejemplo, está con una fuente que se llama Tahoma, tiene 12 puntos, es decir, ese es como el tamaño. Si usted quiere cambiar esa fuente, pues aquí le da Change Font y va a tomar la fuente. En este caso las Ariales son las más importantes para el trabajo arquitectónico. Vamos a tomar un Arial aquí. O la escribimos, ¿no? Arial. Arial. Ahí tiene. Si la queremos un poco más grande, pues le damos el punto 14, o más pequeña, pues punto 10, por ejemplo. O también puedo hacerlo por tamaño. Si usted pica el globito de height, puede darle el tamaño por puntos o por tamaño de altura. Entonces yo le doy OK y ahí queda arreglado. Si voy a hacer un cambio
mucho más específico de la cota, la selecciono, le doy información de la entidad, nuevamente, y aquí puedo cambiarles algunas cosas, por ejemplo, la alineación, por ejemplo, incluso cambiarle el texto, si lo voy a hacer centrado, o si voy a cambiarle, por ejemplo, en vez de ponerle la flecha, le voy a colocar slash, que sería lo más arquitectónico, el slash, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo cambiar las características de este elemento, repito, en esta parte de... Bueno. Si quiero algo mucho más contundente, aquí puedo hacerlo también editando el texto, cambiando la posición o cambiando pues algunos objetos que se tiene respecto al acotado que se está haciendo aquí. ¿Listo? Bien. Entonces ya pueden hacer esos cambios relacionados con la cota. El transportador pues es un elemento se utiliza mucho para medir ángulos. Ya lo usamos en la primera parte. Por ejemplo, voy a medir este ángulo, doy el vértice primero, luego un lado, luego el otro lado, y acá directamente tengo el ángulo correspondiente. Voy a hacerlo con esta inclinación, por ejemplo. Quiero saber qué inclinación, el ángulo de esta inclinación. Le doy transportador, indico el vértice, un lado y luego el otro lado, y tengo el valor de 70.9, 70,9 grados correspondientes pues a ese lado. El texto ya es fácil. El texto, este texto es de 3D, es cuando lo pico va a aparecer el cuadro. Usted coloque el texto que va a poner, por ejemplo, sistemas 3, busca aquí la fuente. En el caso busquen una fuente un poco, por decir, gruesa. Ya les digo por qué. Esto es más que todo para hacer una decoración de una fachada de un almacén o algo así, pero no es muy importante para generar un texto explicativo, por ejemplo. Bueno, aquí están el tamaño y el espesor que puede tener la letra. Le doy play y lo ubico en el plano donde lo voy a utilizar. Por ejemplo, aquí él va tomando la forma del plano, así sea inclinado, toma la posición del plano inclinado. Mírenlo aquí. ¿Sí? Yo lo voy a poner aquí, ahí lo tienen, pero tiene una característica que es la siguiente. Usted lo selecciona, le da un botón derecho y lo pueden explotar, explotar. Al explotarlo, pueden subir cualquier plano y darle extrude o darle más volumetría al texto, o deformar de alguna manera los elementos que contiene ese texto. ¿Listo? Por último, la posición de la UCS, que es en el caso de que ustedes quieran desarrollar
volúmenes en un plano determinado, por ejemplo en esta posición. Recuerden cómo se coloca en AutoCAD la UCS y identificando el eje, en este caso X, y el eje, en este caso Y, queda colocado la UCS en la posición de este punto, determinando este plano como XY. Usted quiere volver al anterior, a la posición normal, esta es una posición relativa, le da un botón derecho a la UCS y le dan resetear, él vuelve otra vez a su estado normal. Bueno muchachos, no se olviden grabar en cada cierto tiempo para que, lo voy a grabar con el tema 2, para que no les vaya a ocurrir algún tropiezo por la energía o por cualquier situación. Que tengan una buena noche y los espero al siguiente día para continuar con el trabajo de SketchUp. Muchas gracias. Descansen.